Listo. Ahí estamos bien. Nicole. Sí, profe. Perfecto. Entonces, en esta línea, yo creo que no me parametrizaron el Zoom. Nos va a tocar hacer unas 3 grabaciones sobre este episodio. Entonces, en esa línea vuelvo y comparto. Estamos acá precisamente en la consola del sistema operativo, donde efectivamente lo que se estaba presentando en aquellos años 60, 61, 64, era este estilo. Para poder ver efectivamente una pequeña carpeta, pues teníamos que utilizar los comandos de DOS básicos y poder mirar cómo estaba compuesto. Esto que estamos viendo acá efectivamente es lo que se visualizaba y que eso era poderoso. En ese instante no teníamos la capacidad de este comando tree que podía ver cómo estaba la estructura, lo que por acá, por fácilmente, por nuestro administrador del sistema operativo, pues fácilmente podemos a través de las carpetas, cómo está compuesto, vemos hacia una exploración, paseamos la estructura, qué carpetas tiene, qué contenidos tiene cada carpeta, las subcarpetas y demás características, nos podemos pasear de manera gráfica. En esta línea del, del sistema OS 360 no podíamos hacer esa estructura, ni siquiera este pequeño paseo sobre la consola en comandos de DOS. Eso ya efectivamente surgió a razón de la estructura adecuada de Linux. Linux efectivamente comenzó a estructurar un proceso muy adecuado con la clasificación de los comandos, con cada uno de los comandos que queríamos hacer, que se quería visualizar, para entrar, para salir. Desde ahí, efectivamente, Unix se estructuró como el padre de todos los sistemas operativos, a pesar de que estos tres efectivamente establecieron una conducta de poder diseñar, digamos acá en esta línea, estos comandos, pues fácilmente fueron los gestores, pero no había un proceso, como lo dice acá, de entrada y salida. Eso no existía realmente. Se podía hacer un tratamiento donde se simulaba una entrada y una salida, un input-output eh, básico, pero no era de cantidad de procesos y almacenamiento. No había procesamiento, lo que hoy en día tenemos que es el procesamiento. ¿Qué es procesamiento? Es cuando efectivamente nosotros ya tenemos un dato y lo podemos procesar, lo podemos almacenar, lo podemos comparar, lo podemos cualificar y demás características. Eso es el procesamiento. Desde Unix, entonces desde esta línea de Unix, ya Unix avanza en este concepto y establece las diferentes condiciones estándar donde él ya permite, desde 1960, aquí ya efectivamente estaba IBM negociando con Bill Gates y John Johnson, efectivamente para poder crear esta línea de estructura. Pero pues la AT&T, que era la compañía que surge con Unix, se adelantó, dio los primeros pasos para que efectivamente pensáramos en desarrollar un sistema más avanzado que se llamaba Mac 2, Mac EOS. Es técnicamente, fíjense que nuestro finado Steve no fue el creador de Mac, fue desde la línea de AT&T, pues obviamente en sus diseños, departamento de producción e ingeniería. Ya cuando efectivamente IBM logra negociar con Bill, aquí surge el famoso CPM. El CPM él fue realmente el primer lenguaje, ¿cierto? Que surge como característica para poder gobernar, controlar y administrar lo que nosotros técnicamente podemos ver acá directamente en pantalla. Borremos esta pantalla que se me hizo el borrador. Borrar todo. Allá podemos ver efectivamente un control exacto de los comandos. El puntero. Aquí. Aquí ya podemos ver hacia cuál. Y pues obviamente aquí ya podemos ver los comandos que en aquel entonces pues todavía no se podían visualizar y podemos trabajarlos adecuadamente sin ningún inconveniente, fácilmente. Y podemos mirar cada uno de las características desde el CPM. Pero realmente CPM en su modelo no se coge, digamos, las características que se creía. Inspiró, como lo dice acá, efectivamente, esta línea inspiró para que, digamos, DOS surgiera, ¿sí? Esta fue la ruta, la conexión.
Él se fue el fabricante de esa nueva tecnología. Y efectivamente a hoy, fíjense que a hoy, 5 décadas más tarde, seguimos con la misma visualización del DOS. No ha cambiado absolutamente en nada, seguimos la misma estructura, sin ningún inconveniente. Entonces, estos fueron los modelos como se evolucionaron en esta línea. Acá vemos entonces efectivamente que más adelante surge el famoso MS-DOS en el 81, de Micro, ¿cierto? A cargo de Bill Gates, y es cuando se incorporan los primeros procesadores de avanzada. Fíjense que las primeras máquinas generadoras trabajaban con un procesador de IBM System 360, pero no era muy poderoso de poder almacenar de entrada y salida. Ya el 8080 como máquina de reconocida para poder procesar 2 bytes, 3 bytes, 8 bytes, que en ese momento ya se tomó la medida como base para trabajar, porque recuerden que un byte tiene 8 bits. Y entonces tomó la primera capacidad de envío de transporte de datos de un punto A al punto B. Fue en el 8080 que trabajaba en envío de 8 bytes por proceso. Ya era algo, mejor dicho, es como hoy en día tener 500 terabytes de poder procesarlas. Esa era una tonelada para aquel entonces. Como hoy en día para nosotros 500 terabytes son una tonelada, pues nunca las vamos a llenar tan fácilmente. Podemos llenar unas 500 terabytes con la información que obtengamos de recorrer el universo 2 veces, más o menos. Entonces, fíjense que es una monstruosidad de información bastante gigante. Entonces, de ahí surge esas características. En el MS-DOS, la siguiente versión más avanzada para trabajar de 8 bits a 16 bits, pasamos el 8086. Entonces ya pasamos al doble de capacidad de procesamiento, basado en un sistema operativo, ahí de llamada de Windows, pero todavía no, la palabra Windows realmente no existía. Esta palabrita hasta ahora en sistemas operativos no aparecía. Aquí la colocaron, pero realmente no es de reconocimiento como tal. En ese orden de ideas, efectivamente, Apple surge con su propio sistema operativo. Aquí es cuando ya el finado efectivamente establece que tengo que crear mi propio sistema, tengo que crear mi propia estructura. No le gustaba la presentación del MCDOS, para él era absurdo, algo, un error de la informática. Pero pues porque Steve era un diseñador gráfico, Steve era una persona de que le gustaba el arte, la cultura, la delicadeza. El finado, pues obviamente, él siempre pidió bueno, voy a buscar el nombre del compañero, con su compañero, con su socio, porque al man le gustaba era la delicadeza, la estructura, la presentación, mientras que al otro le gustaba era lo que trabajaba lo de Bill Gates y Johnson, que era la capacidad de proceso, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de entrada, de salida. Eso trabajaban ellos. A Steve eso le parecía absurdo. Digo, no, ¿cómo vamos a aprender al usuario un sistema operativo? O sea, ¿cómo el usuario va a aprender esto? ¿Qué va a entender de esto? Pero efectivamente, a hoy en día, los ingenieros, el mundo, nacimos, la generación mm, de los años 80, 90 y 2000, creamos, conocimos esto a fondo. Y fíjense que hoy en día los hackers, los pre-hackers, los clickers, conocen este sistema, y aquí podemos fácilmente conectarnos, bloquear al compañero, desbloquearlo, capturar la IP. Si yo quisiera saber cuáles son mis IPs, pues simplemente establezco IP con- Aquí fácilmente establezco cuál es la estructura, qué DNS tengo, cuál es la máscara de entrada, cuál es la dirección de IPv4, o si tengo IPv6 con la que me comunico, qué tipo de red contengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa orden de ideas, pues la máquina como tal sí era muy interesante. Saltamos del MSOS al Mac, como en los años en un año progresivo, del 85 al Windows 1. El Windows 1 sí, realmente, el Windows 1 era una porquería. Yo no tengo ninguna imagen de Windows 1 realmente, pero realmente era desastroso. Y esa fue la primera imagen que Mac se llevó,
para crear sus primeros, porque a diferencia de Micro, Apple nació con ventanas, Micro nació con consola. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para que lo tengan. Bueno, ayer se me olvidó decirles que ustedes toman sus apuntes, sus notas necesarias, porque como ven, yo amplío los temas y ustedes van tomando los apuntes necesarios porque esto va para el primer parcial, ¿no? Ya tiene fecha. Entonces, yo dejo todo esto en plataforma, las diapositivas, las ayudas, los archivos, y el video queda ahí. Pero los apuntes ustedes lo toman necesario acorde. De pronto es factible que para el parcial a los que hayan tomado apuntes puedan sacar sus apuntes, pero apuntes, no tableta, no teléfono. Sí, si tomaron apuntes físicos, los pueden sacar. De resto, nana y cucas. Bien, entonces Windows 1, pues sí, realmente era una porquería y ahí fue cuando Steve, el finado, dijo, no, yo no voy a sacar esa porquería de ventanas. Cuando ya Steve en la Apple surgió con la primera versión, que era Apple, manzanita, manzanita, pues entonces fue cuando Windows saltó de la versión 1, que no duró sino unos pocos tiempos. Trabajaba como interfaz del MS-DOS y el primer paso hacia los sistemas de ventanas, pero realmente no duró sino escasamente por ahí medio año, y eso que en aquel entonces medio año era bastante tiempo. Bastante tiempo. Los procesos y los avances tecnológicos a partir del año 2000 fueron tan rápidos que la verdad, el 90% de los ingenieros, los que logramos terminar la carrera en los años 90 y 2010, yo me despertaba realmente todos los días pensando qué se inventaron hoy. Cada vez que iba a colocar el pie en la alfombra decía, Dios mío, ¿y hoy qué se inventaron? Era aterrador realmente porque la velocidad con la que nos tocaba aprender qué había más en el mercado era brutal. Hoy en día hay bastante tecnología, ya han venido creciendo, pues ya entendemos un poquito más. Y Windows siguió surgiendo bastante poderoso, pero por destacar, luego seguimos el Minix. Es una versión bastante estática de Unix, no tuvo bastante poder, no fue bastante avanzada. Linux la retomó como primeros pasos y primeros pinitos. Pero la diferencia de quien retomó Minix, que fue el señor Torvald, pues obviamente nuestro señor Linus Torvald dijo, no, yo no voy a hacer a privatizar un sin negocio, yo voy a que todo el mundo tenga acceso y capacidad. Y fue cuando efectivamente él funda su primer proceso de lo que en aquel entonces no se conocía, pero se llamaría el grupo GNU, o lo que se llamaría el open source o el software libre. Claro que entre open source y software libre son dos diferencias que luego de pronto las veremos aquí, o cuando ustedes vean la asignatura de open source le darán la explicación. Linux surge como un aplicativo, un sistema, una idea de modificación de todo el mundo. No estaba acogida todavía por Android, porque Android todavía no había nacido, pero ya efectivamente estaban en las diferentes mentes de varias versiones. Nuestro amigo Bill Gates seguía casado con su sistema operativo, mejorándolo, como ustedes pudieron ver las versiones a hoy en día, la versión 11, versión 8, y algunas versiones de Windows que son una porquería, que efectivamente bloquearon la máquina, desconfiguraron y demás características para ese entonces. Es entre los primeros sistemas operativos. Los principales sistemas operativos que podemos destacar en esta línea, pues efectivamente podemos tener en cuenta como el Windows 11, que es un sistema bastante robusto, que ya podemos trabajar todo lo que ustedes pueden visualizar en pantalla, una vista, una panorama, se puede trabajar fácilmente por versiones, todo lo que uno puede jugar con la máquina de esta forma. Podemos trabajar carpetas, no necesariamente tenemos que trabajar por procesos, sino por tarea. Acá en esta ventana puedo trabajar diferentes ventanas. Aquí puedo hacer otro acceso a otra carpeta, y aquí puedo tener acceso a otra carpeta, y así sucesivamente puedo tener varias carpetas al tiempo visualizando, y aparte de eso puedo establecer compartir algún modelo de control básico, o puedo bifurcar los contenidos
en diferentes aspectos donde cada uno de ellos me establezca una condición de lo que yo quiera precisamente trabajar sin ningún inconveniente. Esto ya lo trabaja Windows, que ustedes ya lo han venido trabajando sin ningún inconveniente. Esos son los avances dentro de esa línea. Entonces, dentro de esta característica, efectivamente, luego surge el Mac. Ay, Dios mío, en donde efectivamente tenemos la Apple en el comercio, con el ARM, con tecnologías avanzadas, con el ARM X86, que luego miraremos efectivamente qué significa el ARM y qué significa unas capacidades de tecnologías y una arquitectura, la arquitectura ARM y la arquitectura X86, cómo trabajó cada uno con ellos, las dos marcas más poderosas dentro de las que salieron para este mercado, que era la Intel y la AMD. A partir del 2015, ustedes recuerdan que Apple dijo, ya me mamé de este cuento, estos dos no me están dando el rendimiento que necesito, voy a crear mi propio procesador. Y por eso Apple hoy en día tiene su propio procesador dentro de la línea de Intel. Pero pues él jugó durante varios años, de los años 90, 2005, 2010, entre Intel y AMD se la pasó Apple en esa línea. Linux le vale 5. Linux coge cualquier arquitectura con cualquier tecnología. Ojo, hay un concepto en lo que efectivamente les voy a dejar la claridad, donde tenemos la arquitectura que está definida por x86 y ARM, y la tecnología que determina la capacidad y la cantidad de instrucciones que se pueden ejecutar. En esta línea, efectivamente, fíjense que tanto Windows como Mac como Linux trabajaron tecnologías de gráficas y de satisfacción de usuario a nivel gráfico. Pero ¿qué dijo Linux? No, señores, yo tengo que permitirle al usuario que trabaje desde la satisfacción del usuario, la satisfacción gráfica, ¿cierto? En ese concepto, y el multiusuario y el multiproceso de la tecnología. Entonces escogió acá las dos, la tecnología CLI y la tecnología WI, que es la parte gráfica de multiproceso y multitarea dentro de las características. Bueno, ya Linux surge como uno de los principales sistemas operativos, pero claro, en el mercado actualmente está dominado de los años 10, los años 2000, 90, está dominado por Windows como sistema operativo. Apple estaba dominando Norteamérica, luego perdió mercado y se extendió a Europa y fue extendiéndose, pero a nivel de PCs y terminales, mientras que Linux comenzó a crecer como portátil, pero como servidor dominó. Hoy en día, Linux domina el 90% de los servidores del mundo, ¿correcto? Hay empresas que tienen su propio servidor Windows, o su propio servidor Apple, o su propio servidor Windows, etcétera. Pero el 90% de los servidores del mundo están bajo Linux, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Obviamente que ellos tienen en cuenta la tecnología, la arquitectura x86 y la arquitectura ARM, contra la tecnología SIX y la tecnología RISC, que luego la miraremos más adelante. Surge en estas características efectivamente nuestro sistema básico de móviles, de portables, de tabletas, el Android, y que obviamente se retroalimenta, se remodifica, se reinventa cada segundo. Están trabajando en China, hay otro grupo está trabajando en Inglaterra, otro grupo trabaja en Brasil, otro grupo trabaja en Colombia, y así sucesivamente. Entonces, este sistema se ha vuelto infranqueable en buena parte. Es bastante seguro, pero teniendo las versiones actualizadas. Lo apoya mucho Google, que es uno de sus gestores, es de código abierto entre esas características, mientras que Windows y Mac son códigos comerciales cerrados, no los prestan, su kernel no está abierto, mientras que el kernel de Android, de Linux, son kernels que están abiertos para modificarlo. Es más, si ustedes se afilian al grupo GNU, efectivamente, bueno, el Torvald no les va a prestar el kernel, pero les va a prestar el entorno, el núcleo, para que usted lo ajusten. Le pueden cambiar el color, el nombre, una versión, un carácter adicional o de menos, y ya tienen la versión de propia. Se llamaría la versión propia de Nicole Parra, por decir algo, que Nicole le cambie el fondo de la pantalla. Y por solo hecho de cambiar el fondo de la pantalla a Nicole, ya la puede colocar al mercado. Y si al resto de mujeres del mundo le gusta la versión de Nicole,
pues seguramente que se van a casar porque las mujeres son feministas, entonces obviamente apoyarían a la versión de Nicole. ¿O no, Nicole? Bueno, iOS 17 de Apple, seguimos avanzando en los años de hoy en día, en los Windows servidores para máquinas de administración, el Red Hat en las versiones, el Chrome de Google, de Red Hat y los archivos de FreeBSD, que hoy en día pues trabajan las dos estructuras gráficas de CLI, gráfica y presentación de control de administración. Solaris, entre otros, es un sistema muy poderoso, muy robusto para la generación. Son los principales sistemas operativos que tenemos en el mercado, cada uno con sus características. En cuanto a seguridad, pues realmente el que más tiene seguridad es este señor de iOS versión 17. Bastante alta, muy alta. Windows Server, pero pues por Windows Server, por ser de redes y demás características. Pero de resto, pues Mac es el más alto en tener una seguridad bastante infranqueable, entre otras características. Entonces, es importante que hayamos hecho un pequeño paseo. Ahora, les dejo la claridad. Tenemos tres conceptos. Uno, el proceso de la tecnología que utilizó cada uno de ellos, que era tecnología SIX y tecnología RIX. Y la arquitectura que utilizó cada uno de ellos en los procesadores AMD e Intel, que era la arquitectura x86 y la arquitectura ARM, que pues obviamente en su momento la explicaremos y la veremos más adelante o de pronto dejemos un tallercito para esas características. En ese orden de ideas, efectivamente, en el mercado existen diferentes... Acá. Entonces, dentro de esta línea, es importante que para poder conocer adecuadamente lo que es la arquitectura y los sistemas operativos, pues conozcamos lo que hablábamos el día de ayer, algunos elementos básicos y estándar, como conocer lo que ahorita hablamos con alguien que estaba presentando la memoria RAM, la memoria ROM, los periféricos, cómo se clasifica, qué es cómo se utiliza la memoria RAM y la memoria ROM, de dónde viene, quién la construye, quién la fabrica. Claro, claro. Antes de eso, pues nosotros tenemos que haber visto, como ustedes ya lo vieron, las medidas de información, que ya conocemos las medidas y los sistemas numéricos que maneja el sistema operativo. El sistema operativo maneja cuatro sistemas numéricos básicos. Entonces, venga, le coloco aquí un puntico a Edward. Hola, Edward, ¿cómo estás? Edward, cuéntame, ¿cuáles son los sistemas numéricos que maneja la máquina, que utiliza cualquier sistema operativo? Ayúdele, Sarria, Andrew, Kevin. Kevin se va a ganar un punto. Kevin, Sería el sistema binario, ¿no? sí, uno, son cuatro básicos. Hay más, son 17, pero nos interesa conocer cuatro. Uno, el sistema binario. ¿Cuál más, Nico? Clave valor. Clave valor, no. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Jean Paul, ayúdele, hermano, usted no le ayuda. Julián Cruz, Kevin García, ¿dónde anda Kevin García? A ver, señor Kalel, échenos una canción. ¿Cuáles serían los otros sistemas operativos? Los otros sistemas numéricos. Recuerden, los sistemas numéricos que ustedes vieron por allá en Kinder son el binario, como lo dijo nuestro amigo, el sistema octal, el sistema hexadecimal y el sistema decimal. ¿Sí? Son los cuatro básicos. Entonces, obviamente,
son los que nosotros tenemos que utilizar. Y claro, el sistema operativo los conoce, los identifica, los manipula para poder ver lo que estamos viendo en pantalla. No crean que esto sale de la nada. ¿Cómo aparece esta imagen? Porque está manejando los sistemas numéricos y está manejando las medidas de información. Y entonces, ¿cuáles serían las medidas de información? A ver, póngale aquí a Santiago Hernán Jiménez. Santi, cuéntame, ¿cuáles serían las medidas de información? Tenemos el bit, ¿cierto? Tenemos el byte, tenemos el kbyte, tenemos el megabyte, tenemos el kilobyte, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, Profe, le falta el gigabyte. uf, no, ahí me falta una tonelada, el gigabyte, el terabyte, el brontobyte, el saturbyte. Sí, ya son medidas para manejar medidas espaciales, donde podemos tomar una medida, digamos, yo quiero calcular la distancia entre Bogotá y la Luna. Entonces yo no puedo decir que tenemos, voy a hablar en términos de bits. Tenemos que decir, tenemos 35 trillones de millones de cuatrillones de bits. No, 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 eso sería una bobada. En lugar de decir todo eso, yo voy a decir, no, entre la Bogotá y la Luna tenemos 50 brontobytes, ¿sí? Es más fácil 50 brontobytes que 35.000 trillones de billones de millones de bits. No, 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 eso no. Entonces, para encajar todo eso en una sola medida, pues digo, tengo 50 brontobytes, ¿sí? Yo por acá tengo una lámina, les voy a compartir de las medidas. Acá está, se me hizo acá. Venga, a ver, sistemas operativos, sistemas. Acá tengo en arquitectura, eh, motherboard, suma binarias, sistemas, medidas de información. Acá está. Bien, en esta efectivamente tenemos las famosas medidas de información. ¿Qué pasó? Se quedó corto. Acá está. Ah, no, acá no está. Listo. Acá. Entonces aquí los sistemas numéricos serían estos, ¿cierto? Venga, lo ponemos acá en blanco y negro, en esta lámina. Tenemos los cuatro sistemas básicos, decimal, binario, ¿cierto? Decimal, binario, octal, hexadecimal y otros. Recuerden que en el sistema decimal, efectivamente, el hombre es el que manejamos nosotros, los seres humanos. Vamos desde el 10 desde el 0 hasta el 9 como símbolos. Ojo, como símbolos. ¿Cuáles serían los símbolos del binario, Jean Paul? Profe, 1 y 0. 1 y 0, no más. Entonces serían los únicos dos símbolos que tenemos. Los símbolos del octal, ¿de dónde a dónde irían? Montenegro. Kevin, los símbolos del octal, ¿de dónde a dónde van? Kevin no está en clase. Sí, señor, pero no sé qué responderle. Ellos van Profe, sería de 1 a 7. del cero al 7. Siempre Ok. incluyamos el cerito porque el pobre cero anda chicopalado, triste y abandonado. Entonces, no me lo dejen de lado. Y es muy importante. Cuando lo colocamos al lado derecho, me suma. Al lado izquierdo no vale ni una papa cero. Pero por el lado derecho me suma millones. ¿Qué es lo que ustedes van a ganar cuando ya sean ingenieros y estén ganando? Vea, mi primer millón me lo gané. Yo estaba en octavo semestre y un compañero que trabajaba en Dell, perdón, en esto automercantil, me llamó que tuvo que viajar a Alemania. Me dijo, hermano, hágame un cruce que se me varó las máquinas allá en la automercantil, que eso queda todavía en la Avenida El Dorado abajo de la Boyacá, quedan las oficinas de automercantil, una importadora de Mercedes-Benz. Y entonces me dijo, hermano, vaya y mira qué fue lo que pasó. Como yo era experto, yo era técnico y era experto en redes, el man me dijo, vaya, me echa una miradita. Y entonces le dije, pero hermano, yo era mamándole gallo, yo voy, pero le cobro caro, ¿sí? Entonces me dijo, tranquilo, vaya, y el man estaba tan angustiado que me dijo, vaya, vaya, que allá le pagan. Y efectivamente allá me fui, me encontré con el técnico, y yo por seguir ay, se me ha apagado otra vez. Seguí la charla y le dije, le voy a cobrar duro.
Entonces me dijo, no, tranquilo, pase la factura. Además, ¿cuánto va a cobrar? Yo le dije, yo por ahí 1 millón. Pero ya jodiendo, pues me resulta que esa jodera me salió. Y fui solamente, miré un passcode que estaba mal conectado, lo apreté y ya, 2 minutos me gané 1 millón de pesos. Y a mí me dio tanta pena que no sabía si pasar por caja a cobrarlo o decirle que era una broma. Entonces me llamaron a caja, mi cheque estaba girado con mi nombre y toda la cosa y me entregaron mi cheque. No me dejaron ni hablar. Y yo salí, pero corriendo a esa empresa que no me fueran a llamar por ladrón, porque dije, no, Dios santo. Pero entonces entendí con el tiempo que el conocimiento vale. Yo puedo estar sentado todo un día, pero a mí me pagan por pensar. Pues, ¿qué culpa? Yo me la paso así, pensando. A otros se la pasan echando pica, sí, pero es parte del conocimiento. El conocimiento vale. Pues no tan caro como yo, pero pues efectivamente eso vale, ¿correcto? La idea es que ustedes efectivamente cuando terminen su carrera tengan unos 8 o 7 trabajos para que puedan producir dinero. No se ganen. Yo tengo tica, me están pidiendo en esta empresa de, de transportadora, me están pidiendo un técnico, pero tiene que conocer redes y redes conmutadas. No sé si alguno, no pagan mucho, pero pues algo sirve. Le van a pagar creo que 8 o 9 millones de pesos. No es mucho, pero bueno, algo es algo, ¿sí? Entonces, si alguien conoce redes conmutadas, pues me avisa y yo lo contacto allá, ¿ok? Entonces, el que tenga algún conocimiento sobre eso, me avisa y yo lo contacto rápidamente. Recuerden, pues obviamente no es que, ay, qué pinche sueldo, pero bueno, por algo se comienza, ¿sí o no? Bien, entonces el otro sistema es el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal está compuesto por 16 dígitos, 16 símbolos. Va desde el 0 hasta el 9. La A, que sería el 11, el 10, la B, que es el 11, la C, que es el 12, y así sucesivamente en esa otra. Y otros sistemas operativos. Y las medidas de información. Por acá tengo una lámina de las medidas de información, efectivamente. Más claritica, acá será esta. No, eh, creo que es esta lámina. Acá en esta lámina, efectivamente, tengo las famosas medidas de información donde me determina cuáles son las diferentes medidas. Tenemos el bit, el byte, el kilobyte, el megabyte, el, el, el gigabyte, el terabyte, el pentabyte, el exabyte, el zettabyte, el yottabyte, el brontobyte, el geopobyte, el san gigabyte y el yottabyte byte. Entonces, fíjense que cada una de ellas. Arrancamos con lo más mínimo que es un bit. ¿Un bit qué es? Nada. ¿Qué me representa? Nada. ¿Cuánto vale? Nada. ¿Sí? El bit. Pero pues se representa entre 0 y 1, se representa. Recuerden que la cuántica viene con los quantum, mientras que el bit me puede representar aquí un 0 y allá vale un 0. O sea, cuando yo cojo un bit acá y un bit al otro lado, me vale lo mismo. Claro que a diferencia del bit, el quantum sí puede traspasar muros, paredes, velocidades. El bit no puede atravesar. La señal digital no traspasa una barrera mayor a 80 centímetros, el byte. Mientras que el quantum atraviesa toda clase de barreras, la señal digital del quantum. Entonces, cuando ya reúno 8 bits, automáticamente completo un byte. 1. 8 me representa un byte. Y cuando reúno 1024 bytes, me representa un kbyte. Un kilobyte me representa 1000 bytes. Y cuando ya recojo 1024 kilobytes, me representa un megabyte. Y así sucesivamente. Esto, ustedes sabrán que es una regla de tres compuesta. Chimba, lo que ustedes aprendieron por allá ¿en qué aprendieron esto? Como en segundo de primaria, ¿sí o no? Allá ustedes aprendieron a hacer la regla de tres, ¿cierto? Si tengo un byte y un byte me representa tanto, ¿cuánto me equivalen 8 tal? Esa es una regla de tres que ustedes por allá, no sé dónde aprendieron eso, creo. Bueno, yo lo aprendí creo que en tercero, pero como la matemática ha avanzado, pues creo que ustedes lo aprendieron como que en transición, en kinder. Deben haber aprendido las medidas de información, cómo convertir una regla de tres compuesta. Por lo menos yo terminé viendo matemática espacial y series de Fourier espacial
en décimo semestre. Ustedes como que están viendo eso en tercer y cuarto semestre, o sea, que han avanzado toneladas, ¿sí? Entonces, ya hay que tenerles miedo a ustedes en la matemática porque ya son más tesos que nosotros. Bien, entonces por ese motivo es esta una famosa medida de información. Y ahí lo que se le presenta, fíjense que la mínima unidad de información es el bit, lo mínimo, no vale nada. Y yo reúno 8 de los mismos y me representan un byte. Y así sigo haciendo un proceso y así sucesivamente. Entonces, eso para salirnos dentro de la línea de lo que corresponde a las medidas y los sistemas de información para que no lo olviden y por qué los vamos a necesitar, porque pues esta materia lo requiere aquí para poderlo, para poder procesar las tareas. El sistema operativo es el que me va a gestionar, administrar. Ojo que se me va a pagar, no olviden. Entonces, va a gestionar, administrar los recursos de la máquina. El sistema operativo es el que va a reconocer qué contiene, pero ojo, quien realmente dispone de la arquitectura, quien realmente dispone de la configuración, ¿quién es? ¿Quién es el que manda la parada? Juan Camilo. Juan Camilo, Iván, ajá, de gafas. Se me olvidó no puedo mirar el nombre bien. Sánchez. Juan Camilo Sánchez, cuéntame, Juan Camilo, ¿quién manda la parada en el computador? Recuerde que ayer dijimos que la máquina apagadita es una simple chatarra, no vale nada, ¿correcto? Entonces esa chatarrita cuando ya está prendida y está prestando un servicio, entonces se convierte en un sistema, ¿correcto? Porque recuerden que el sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Y cuando comenzamos a interactuar entre la máquina y el usuario, la interfaz que el sistema operativo me presta, entonces se convierte en un sistema de información. Lo que hacemos con el teléfono, cuando comenzamos a utilizar el teléfono y a llamar y a mirar, entonces se convierte en un sistema de información. El diseño, la distribución de una máquina, pues depende de muchos factores. Así en este momento, como está este muchacho haciendo este pequeño adecuación, pues lo que llamáramos una carcasa, un chasis, un case, etcétera. Y su contenido, con todas las tarjetas, con todos los elementos, los cables, y todo lo que está por dentro, todo esto se llama unidad principal. Unidad principal. ¿Por qué? Porque contiene todos los elementos. ¿Y qué contiene los elementos? Los circuitos. ¿Y qué circuitos? Uno más importante que se llama la CPU, o sea, el procesador, ¿correcto? Está por acá, por aquí en la partecita de la mainboard se encuentra el procesador, ¿ok? Pero la cajita como tal se llama unidad principal, no lo olviden. Ojo, no quiero, mis queridos ingenieros, volverles a preguntar y que me digan, ¿cómo se llama esto? Sí, señor, se llama CPU. Los devuelva primero, ¿ok? Entonces, pidas con eso. Entonces, esto se llama unidad principal. ¿Listo? Bien, entonces dentro de esa estructura, efectivamente, esta línea nos va a permitir que el sistema operativo identifique qué recursos tiene, qué va a compartir, cómo va a compartir, qué características se tienen. Entonces, desde esa línea. Corresponde a la estructura básica del sistema operativo identificar cómo se organizan los elementos, las tareas, la cantidad de archivos, la cantidad de recursos físicos y lógicos que tenga la máquina como tal. Entonces, dentro de ese concepto, un computador, ¿qué es un computador? Pues simplemente almacenar datos, leer, escribir, almacenar programas, ejecutar operaciones sobre datos, ejecutar algoritmos, recibir nuevos datos y entregar resultados. Y eso es lo que maneja. Dentro de esa estructura, efectivamente, la primera arquitectura que se diseñó para que tuviésemos lo que estamos viendo en pantalla, el video, la combinación de una videoconferencia, poder transmitir, poder hablar al tiempo de manera sincrónica y armónica. Entonces, surge desde la arquitectura de von Neumann. Von Neumann fue el que nos dejó la estructura que llamamos hoy en día la famosa CPU.